disculpas el error de la memoria. Estamos hablando donde quedamos en las 3 etapas en las que fue concebido Mercado del Río, que tiene aquí el lugar como tal. Ok, mira, yo te hablo desde la apertura que fue el 24 de octubre hasta hoy, que nos hemos dado cuenta. Lo primero es que uno de nuestro público es el público ejecutivo, que es el que viene todos los días a almorzar. Estamos rodeados de 13.000 personas que trabajan en Tigo, en NUN, en Bancolombia, en todas estas empresas. Entonces, uno de nuestros públicos es el ejecutivo que viene a almorzar. Otro de nuestro público son los foodies, que los foodies son las personas que les gusta la buena comida, el maridaje, pero sin tener que gastar muy fuerte. Es decir, busca un vino medianamente bueno con una comida medianamente buena, sin tener que ser lo más costoso. Otros son los sibaritas, que los sibaritas sí son los que les gusta el mejor vino y les gusta la mejor comida, sin importar el costo. Y el otro serían las familias, que son las personas que vienen todos los fines de semana a compartir con familia un almuerzo en un buen ambiente. Entonces, digamos que nuestros públicos son eso: foodies, sibaritas, familias y ejecutivos. Ok, esa clasificación de públicos se dio después de la apertura, ¿o antes fue preconcebido para ese tipo de público realmente? No, antes fue preconcebido, pero lo que se dio después de la apertura fue, digamos, la participación de cada uno de ellos. Okay. Entonces, digamos que pensábamos que íbamos a tener más familia, pero nos dimos cuenta que el domingo es el día de la familia en el mercado y en semana no. Pensábamos que los ejecutivos iba a ser una participación más baja, y con el horario de almuerzo los ejecutivos vienen a almorzar todos los días de 12 a 2 y es lleno total. De los sibaritas queríamos una participación más grande. Estamos trabajando para que aumente la participación, y los foodies son definitivamente los que vienen todos los fines de semana, vienen en todas las horas. Entonces, los diferentes espacios que ahorita me estabas dialogando un poco, va dirigido realmente a cada uno de esos públicos. Lo que hablamos ahorita de del espacio del fondo, de los pubs de pronto para un ambiente más familiar, para que las familias estén, para que una pareja se tome un vino, ¿va dirigido a o no? No, porque se ha vuelto un mercado, ahí volvemos a la idea del mercado circular. Entonces, digamos que para la familia se adapta muy bien el Jardín del Río, pero tenemos momentos en que estamos tan llenos que los foodies también llegan al Jardín del Río. Se pueden sentar en un pub y ponerse a trabajar y todo eso. E incluso en el horario de almuerzo, como nos mantenemos tan llenos, tú ves a ejecutivos en el Jardín del Río comiendo, almorzando. Entonces, digamos que no estamos como este local o este tipo de opciones gastronómicas es para este tipo de público, no. Porque incluso te doy un ejemplo: el sitio de las paellas tiene una paella que vale 16.000 pesos, que es la paella de carnes, y tiene otra paella que es la marinera, que vale 25.000. Entonces, la idea con todos los concesionarios es que ellos tengan opciones diferentes para todo tipo de público. El de las alitas tiene un combo de alitas que vale 14.000, hasta otro combo que vale 26.000. Abarcar un público más amplio. Entonces, cada concesionario, la idea es que le puedan ofrecer una opción gastronómica a todo tipo de público. Bien. Te quería preguntar algo. Aquí hay una dinámica muy interesante en Mercados del Río, y tiene que ver con las mesas. Sí. Cualquier desprevenido que venga acá por primera vez va a encontrar mesas de más o menos 6 puestos, en los que muchas veces se comparte realmente el espacio con otras personas, ¿cierto? Sí. Incluso me atrevería a decir que uno de los pocos lugares en que se puede dar esa dinámica sin que haya algo como de molestia o de poco que la gente se sienta cohibida puede ser acá. ¿Por qué sea eso, por un lado, y por qué el concepto de las mesas rectangulares para que de pronto abarque más gente? Mira, la mesa rectangular porque en realidad le caben 8 personas. Nosotros no somos una plazoleta de comidas, estamos muy lejos de serlo, no nos interesa hacerlo. La filosofía del mercado es mariaje de vida, el venir a compartir, a picar, a hablar con los amigos y todo eso. Las mesas rectangulares, como te decía anteriormente, generalmente en los mercados grandes del mundo no hay tantas mesas y sillas. Entonces, lo primero fue como tratar de utilizar un espacio y una mesa donde se pueda sentar la mayoría, digamos, el máximo de cantidad de personas. Y el compartir
es algo que está dentro de la filosofía del mercado. Okay. Es decir, yo no te puedo conocer, pero estás en una mesa de 8 personas y solamente hay 3, entonces hay 2 personas u otras 3 personas que se pueden sentar ahí sin ningún problema, a compartir, a picar, muchas veces terminan hablando y conociendo. Exacto. Pero la idea del mercado es compartir. Sí, claro, es que realmente es bastante interesante cómo esa dinámica aquí se da. En cualquier lugar se sentiría como, no, ¿por qué? Pues no quiero estar juntos, solo quiero, pero aquí la gente, por las personas que hemos podido conversar, es algo que antes les gusta que suceda aquí. Es un aspecto realmente particular. Cambiando un poco de tema, John, yo te quería preguntar cuál es el promedio de visitantes que tienen en semana en Mercados del Río y los fines de semana. Ok, yo te lo puedo dar exacto, incluso ahora bajo el computador y te lo envío, me das un correo, claro, y yo te lo envío para que quede con exactitud. Y en el correo que te voy a enviar están los días, por horas, y es que así, digamos que a buena memoria no tengo, pero enseguida te comparto el correo y ahí te doy con exactitud. Creo que los fines de semana, que son viernes, que es el día que más gente visita el mercado, nos entra en un día 12.000, 14.000 personas. Y recuerdo que estamos en el mes sobre el promedio de un estadio de fútbol. Nuestro promedio mensual es 58.000 personas en el mes. Eso ya varía dependiendo de los días y las horas, que es lo que te va a enviar por correo. Claro, o sea, me dices que el viernes es el día más importante. Sí, el viernes. A ver, vamos. Lunes se incrementa el martes, se incrementa el miércoles, jueves se incrementa, el viernes llegamos a nuestro tope máximo, el sábado baja un poco del viernes y el domingo también se baja un poco y ya comenzamos otra vez el lunes. Ahora te doy todas las cifras exactas en el correo. Perfecto. John, desde tu experiencia, desde tu posición, ¿qué es lo que más le impacta a las personas, a los habitantes, a los que vienen a consumir acá en el lugar? Mira, lo que le agrada a la gente del mercado es la experiencia. Digamos que la invitación para los consumidores del mercado no es venir a comer, no es venirse a tomar una cerveza o un vino, es venir a disfrutar una experiencia de maridaje diferente. Entonces aquí se encuentran las mejores gastronomías en la ciudad, no tenemos muchas franquicias, de hecho hay muchos concesionarios que los dueños son chefs o personas que han estudiado cocina. Y la experiencia está en venir a un momento agradable, a maridar, no es simplemente comer, sino que queremos que el concepto de maridaje es nuestra filosofía de vida, que mariden una buena bebida con una buena comida, acompañada de música, de un show musical, de algo diferente, que la gente que llegue acá se pueda encontrar algo diferente. Por eso hace unos meses hicimos la temporada española, que está acompañada de vinos españoles, de cervezas españolas, de comida española, con las paellas, con las tapas, con los jamones, con una presentación de flamenco. Entonces es una experiencia diferente. Ahora estamos trabajando en la temporada francesa, donde vamos a tener también un especial con vinos franceses, con gastronomía francesa, con presentaciones de show francesas y decoramos un poco con la bandera de Francia, con pan francés y todo eso. Entonces es una experiencia diferente. El día de mañana tendremos nuestro lanzamiento de Tardes de Mujeres, que es un especial para todas las mujeres. Lo lanzamos el 8, que es el Día de la Mujer, y a partir de mañana, todos los miércoles, las mujeres van a encontrar aquí descuentos en JP Chenet Ice, JP Chenet Rosé, 3 Corridas Rosé. Las mujeres van a tener descuentos en bebidas, en comidas. Vamos a tener a Lucas Arnao, vamos a tener un grupo musical. Entonces es siempre como que ellos vengan y encuentren una experiencia diferente, acompañada obviamente de las mejores opciones en comida y en bebidas. Digamos, por ejemplo, que me está hablando de una fecha de tarde para mujeres, a partir del Día de la Mujer, ¿cierto? Sí. Todos los locales se alinean a la estrategia, sí, claro, de ustedes. O sea, cada local saca algún menú especial, algún producto para enfocarse en esa temática especial. Te cuento cómo funciona. En la sombrilla del mercado, en el concepto de mercadeo siempre hay una sombrilla. La sombrilla es el que abarca todo lo que está debajo. Entonces, en el concepto de mercadeo, del mercado del Río, la gran sombrilla es el mercado del Río, que está cubriendo a todos los concesionarios que son los que están aquí abajo. Entonces, el plan de mercadeo es un plan de mercadeo enfocado para el mercado, que no solamente le traiga beneficios al mercado, sino a los concesionarios. Ejemplo, la tarde de mujeres, la temporada francesa, la temporada española, lo que hicimos en diciembre, el plan de mercadeo lo propone el mercado. Y bajo ese plan de mercadeo se le comparte obviamente a todos los concesionarios y les dice, vea, esta es la idea, estas son las proyecciones, esto es lo que queremos hacer para que todos vendamos más.
Entonces el mercado tiene un FEC, que es un fondo con el que se saca, digamos, el dinero y los recursos para poder hacer todo este tipo de eventos, de activación, de experiencia de marca, y se le propone a los concesionarios participen. Ve, vamos a hacer una tarde de mujeres, queremos hacer descuentos para todas las mujeres. Y cada concesionario entonces dice, bueno, yo voy a hacer un descuento del 10%, en este caso la Enoteca va a hacer un descuento en vinos rosados para las mujeres del 10%, en la cervecería se va a hacer un 2x3, compran 2 cervezas y las mujeres tienen 3, en la charcutería van a tener un descuento en tablas de jamones y quesos. Entonces la idea principal nace desde el plan de mercadeo del mercado y se integra a todos los concesionarios a participar. Ok. Qué pena, John, vuelvo y retomo el tema del espacio de mercados de Río. Sí. Ahorita nos estabas contando que tenía que ver obviamente con el recorrido que tienen que hacer las personas, ¿cierto? ¿Qué otros elementos también operan en este lugar específico para eso? Las mesas están ubicadas con algún objetivo especial. Sí. Un poco más del espacio como tal está distribuido este lugar. Si nos puedes contar algo más. Mira, las mesas y las sillas están distribuidas de una forma que las personas vayan circulando por todo el mercado. La idea no es que las personas lleguen y se sienten en un punto, es que las personas lleguen y comiencen a caminar todo el mercado. Algunas veces picando y que después de que lo recorren, entonces ya tomen la decisión, ve, yo quiero paella, tú quieres comida mexicana, entonces se sigue circulando. Hay una persona que es el coordinador de operaciones, sí, que es el encargado de la ubicación de todas las mesas y todas las sillas, y si las ves están ubicadas específicamente para que la gente camine alrededor de ellas y vayan circulando. Las salas que tenemos son muy pocas, los clientes siempre dicen queremos más salas y digamos que los socios del mercado y el grupo primario donde están los directores y el gerente decimos queremos menos salas. Por el concepto de recorrido. Sí, por el concepto de recorrido, que no solamente es la experiencia de vida y la promesa de valor del mercado, sino que también cuando miran las cifras de ventas, eso está pegado a que mientras más circulan, más se consume y más se gasta, y lo mejor es que no le gastan a un solo concesionario. Cuando yo digo concesionario me refiero a local, sí, no le gastan a un solo concesionario, sino que le gastan a todos los concesionarios, porque van circulando. Claro. Yo te pregunto, John, ¿qué opinión te merece la diferencia generacional que se da en este espacio? Porque ves jóvenes de 18, 19 años vienen a tomar una cerveza, vienen señores de la tercera edad que vienen a tomarse un café, o sea, esa dinámica realmente que es muy privilegiada, realmente sí, es muy poco los lugares que concentran ese tipo de generaciones en un solo lugar. Eso ha sido una sorpresa para nosotros muy grande. Mira las personas que están pasando en este momento enfrente, son personas de la tercera edad, que los recibimos con un gusto increíble. En las tardes, incluso me ha pasado varias veces que me tocó ver personas de la tercera edad jugando bingo en el mercado, y eso es increíble, eso es genial. Inicialmente pensábamos en jóvenes que iban a estar entre los 20 y 40 años, y ahora nos encontramos en que vienen jóvenes, en que vienen niños, en que vienen adultos, en que viene la tercera edad. Obviamente todo es por momentos. En las tardes, que digamos son horas valle en el mercado, no tenemos en realidad horas valle porque siempre tenemos muy buenas personas, pero obviamente en las noches se nos llena un poco más. En las tardes se nos llena de turistas. Mira, en este momento están pasando algunos turistas que ha sido otro afán y otra necesidad del mercado, comenzar a contratar personas bilingües. Digamos que la cantidad de público que nos llega es tan grande que no podemos decir somos un sitio para jóvenes o para adultos o para la tercera edad. Nos ha tocado adaptarnos a tener atenciones para la tercera edad, para los jóvenes, para los foodies, para los sibaritas, para los extranjeros, no solamente de fuera del país, sino también los de Colombia, que están viniendo gente de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, de todas partes. El público que tenemos es muy extenso, es muy variado, y es un trabajo que no solamente hace el mercado, sino que entonces también se apega a los concesionarios. Tenemos que tener disposición y disponibilidad de una carta de comidas y bebidas para atender a todo este público. Pensaría entonces que es la novedad del lugar lo que convoca a tantos perfiles. Yo no creía que es novedad, porque en octubre era novedad, en noviembre seguíamos siendo novedad, en diciembre ya nos decían, bueno, es diciembre, está muy pegado, y seguimos en enero full, y seguimos
febrero full y marzo vamos también. Yo creo que la respuesta es lo que te dije anteriormente. Ofrecemos es una experiencia, no ofrecer un plato de comida, no ofrecer una botella de vino. Creo que somos el único sitio en la ciudad que es un mercado donde se te puede vender vino por copas, y no somos solo un restaurante y no somos un bar, somos un mercado. Tenemos sitios como Vitamar y como Palermo donde tú puedes llegar y comprarte una carne asada para comer, o te venden una libra de carne para llevar a la casa. Y en Vitamar también puedes comerte un sushi o un ceviche, o también te venden varias comidas de mar para llevar a la casa. Sí. Así mismo funciona aquí en la Noteca donde estamos. Puedes venir y decir, bueno, me das esta copa de vino para llevar, o no, me das una copa de vino y me la das con 3 copas que me la van a tomar. Igual en la cervecería, te podemos vender six-pack o algunos barriles como de marcas específicas, o también te la vendemos para llevar. Entonces es más la experiencia, Sí. lo que hace que la gente siempre diga, ven, voy a ir porque puedo comer algo y puedo llevar algo. Nos dimos cuenta, hablando con consumidores, que muchos de ellos, antes de venir acá, o que alguien les contara, veían que eran mercados del río, pero ellos se imaginan que era un mercado como una plaza como tal. O sea, que ellos venían aquí a comprar productos como si estuvieran mercando. Era como la noción que ellos tenían del lugar. Sin embargo, vienen acá y se encuentran. Aquí tenemos a los amigos gringos sorprendidos con las botellas de la Noteca. Bueno, Y precisamente no es algo así. Creo que el concepto del antioqueño en este caso es asociar mercados con una plaza precisamente, Sí. pero nos damos cuenta que es algo un concepto totalmente diferente. sí, te cuento, es que el mercado, que es algo nuevo en Colombia, no solamente en Medellín, cuando le dices a una persona de nuestro país un mercado, siempre se va por esa idea de la plaza de mercado o algo así. Y eso es un concepto que nace en Europa, que se ha venido incrementando en América y en Sudamérica, y que llega con el mercado del río ahora a Medellín. La idea es que esto se va a ampliar, pero queremos es que se vea la mezcla. Obviamente en este momento las personas que llegan, tenemos grandes opciones para que la gente lo vuelva en un canal on, es decir, vengo y como acá o tomo aquí, pero son muchas las opciones de nuestros concesionarios para que se pueda ver un canal on o el off. Aquí hay muchas posibilidades de llevar. Ajá. En la charcutería hay posibilidades de llevar, en la cervecería, en la Noteca, en las carnes de Palermo, en Vitamar, estoy hablando de llevar sin preparar. Sí. Así como en la mayoría están opciones de llevar ya preparado. Bueno, John, pues creo que ha sido pues como muy productiva pues el tiempo que nos has brindado. Te agradecemos de antemano. Quisiera saber de pronto con la información que nos podrás enviar ahorita, Sí. que nos podemos encontrar. Bueno, hay gran parte de la información que ustedes ya la pueden investigar. Me imagino que ya visitaron nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Sí, señor. Cuando nosotros comenzamos el proyecto del mercado, los concesionarios debían enviarnos un render